Hay una persona que nos está esperando en línea. Ella es la directora de Conservación y Regeneración del Ministerio de Ambiente de la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar unos minutos con ella. Se llama Clara Mitchell. ¿Qué tal, Clara? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Aymar. Marcelo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, queríamos hablar con vos para ver si podemos entender cómo podemos hacer para paliar el calentamiento climático en una provincia tan importante como Santa Fe. Te tiro algunos datos que estaba analizando en estas últimas horas y releyendo algunos estudios que se llevaron adelante en lo que es la cuenca del río Paraná, que es una cuenca que atraviesa desde el sur de Brasil, pasando por Paraguay y bueno, y entrando en provincias del norte de la República Argentina, en donde Santa Fe es central porque limita con el río Paraná. Y hay un dato que quería tratar de trasladarte, que es que entre el 2001 y el 2021, le decimos a la audiencia, que esta zona de la cuenca del río Paraná perdió 15 millones de hectáreas de cobertura forestal, lo que representa prácticamente todo el territorio de Uruguay, que equivale a 23,5 millones de campos de fútbol, si hacemos una trazabilidad de la cantidad de hectáreas que se ha perdido por la tala indiscriminada, el desmonte que se llevó adelante en esta cuenca del río Paraná. A partir de ahí se generan todos los problemas que estamos teniendo de sequía, de certificación de los suelos. ¿Cómo está trabajando la provincia de Santa Fe para paliar este problema? Bueno, nosotros estamos notando los impactos del cambio climático ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Esta bajante histórica que tenemos del río Paraná, sí, que si bien ahora repuntó, pero sigue todavía, el Instituto Nacional del Agua no da por terminada la bajante, ¿no? Una bajante que por primera vez en la historia lleva 3 años consecutivos. Un pulso normal del río Paraná es que hay una bajante en otoño y luego sube cerca de la primavera, ¿no? Bueno, esos ciclos no se estaban dando, llegamos a tener niveles, por lo menos a la altura de Rosario, negativos del cero. Eso mucho, ¿qué sucede? La razón por la cual tenemos esta bajante es la falta de lluvia en el sur de Brasil, ¿no? Donde nace el río Paraná. El río Paraná es un río que está fuertemente alimentado por las lluvias. Y justamente esas lluvias están muy relacionadas con esto que vos mencionabas de la tala y la deforestación de los bosques, de las selvas. Sí, en la selva de Brasil, ¿no? Totalmente. Eso y muchas otras cosas, bueno, ¿no? Acá también sucedió, la cantidad de desmonte que hay en las provincias del norte de la República Argentina y en el norte de la provincia de Santa Fe. Bueno, tiene que ver con estas hectáreas en millones que yo te decía. Entonces, ¿cuáles son las leyes que se han atacado en las diferentes administraciones de la provincia de Santa Fe para que se trate de desmontar y de deforestar menos? Porque todo proviene de ahí, porque yo decía, si hay una deforestación, una desertificación más fuerte en los suelos, eso hace que baje los niveles de lluvia, hay menos agua en el río Paraná, las barcazas que sacan los alimentos que tienen que ver con la soja, con todo el andamiaje agroexportador de cereales, de oleaginosas, todo eso también se ve fuertemente dañado porque no pueden salir con los alimentos las propias empresas que han empezado el desmonte para poder generar mayor cantidad de productos que tienen que ver con el sector agropecuario. Sí, igualmente, y mucha razón tenés en todo lo que mencionás, hay que tener en cuenta que las razones del cambio climático no son solo la deforestación, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y hay lugares como, por ejemplo, el río Paraná, que son grandes sumideros de carbono, ¿no? Que logran retener el carbono en la tierra, haciendo que eso no esté en el aire. Esos lugares son muy importantes de proteger. Con lo respecto a lo que hablabas de cuáles son las leyes para evitar la deforestación. Lo que se tiene, Santa Fe no tiene gran cantidad de cuña boscosa, pero sí tiene en el norte, en la parte de Vera y 9 de Julio. Sí, Reconquista. Un poquito más hacia el centro de la provincia están nuestros bosques. Tenemos un ordenamiento territorial nativo que hace poquito que se publicó el último, donde se clasifican los bosques como rojos, amarillos o verdes, ¿no? Sí. El rojo es aquel bosque que no se puede tocar. Y eso satelitalmente tiene una vigilancia que se hace, eso es por Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Bosque. Eso todas las semanas llega una alerta, que se llama la alerta temprana, el SAT, que notifica de áreas donde se vea menos cobertura verde, en las áreas donde hay ordenamiento territorial de bosques, ¿no? Entonces se va y se verifica, y en el caso de realmente haber un desmonte,
se hace una sanción para ese propietario que desmontó un bosque que no podía. Eso funciona bastante bien. Nosotros tenemos una historia con la forestal que hizo que los bosques que teníamos en los años 50 ya hoy no estén, y la forestal, bueno, fue, no sé si conocés esa historia, pero ha sido algo que ha atravesado todo el norte santafesino de una manera impresionante, y que hasta el día de hoy todavía se encuentra en la cultura y en la identidad de todas las personas que viven en el norte de Santa Fe. Esas alertas tempranas se verifican. Hay algunos de esos bosques, de esas áreas con bosques, tienen planes de manejo o planes de conservación, dependiendo del tipo de bosque que sean, y eso también lo que hace es que a través de Nación se le pueda bajar ciertos recursos a los dueños de los campos para que protejan, ¿no?, ese bosque, ¿no? Ahora, lo que decía recién un poco al comienzo de la entrevista con esos datos que yo te estaba mencionando, que por ejemplo, y no tiene que ver solamente con las políticas que lleva la política de medioambiental de la provincia de Santa Fe, porque si yo me pongo a pensar en la cuenca del río Paraná, en los últimos 20 años, en lo que es el territorio argentino, hay casi 7,5 millones de hectáreas, que son equivalentes a 12 millones de campos de fútbol, en un país que tiene 37,5 de la superficie de la cuenca baja del Paraná, que es justamente la cuenca que agrupa, y que estamos hablando de provincia de la República Argentina, la parte noreste del Paraguay, el sur de Brasil. Ahora, los que más están teniendo tala, y las provincias que han sido más deforestadas en la República Argentina, han sido Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca. No está Santa Fe, pero termina repercutiendo la deforestación en estas provincias con lo que es la realidad de la provincia de Santa Fe. ¿Hay algún trabajo en línea que estén teniendo con los gobernadores del Norte Grande? Por las dudas. La ley de bosques es una ley nacional, no es provincial. O sea que esa ley se aplica, es una ley de presupuestos mínimos que se aplica por igual en todas las provincias. Claro, porque si ustedes no talan, pero tala Catamarca, tala Tucumán, Santiago del Estero y Salta, es como que termina afectando a la cuenca del Paraná en definitiva también. La va a terminar afectando, pero al contrario, cuando llueva y no tenga retención de agua. Hoy la bajante del río Paraná está relacionada con la falta de lluvias en Brasil, ¿no? Esto por las dudas. Igualmente todo es un ecosistema, y estamos atacando este ecosistema desde 1 millón de razones distintas, ¿no? Desde 1 millón de formas diferentes. Tenemos que empezar, y esto es un poco lo que siempre hablamos, que hay que empezar a no pretender que el ecosistema se adapte a nuestros métodos productivos, sino hacerlo al revés, que nuestros métodos productivos se adapten al ecosistema donde están, porque no va a quedar nada si seguimos por este camino, ¿no? Los últimos 70 años, la temperatura de los océanos, la cantidad de dióxido de carbono en el aire, un montón de indicadores más, por ejemplo la deforestación, la pesca, hay un montón de indicadores que cada vez tuvieron un crecimiento cada vez más exponencial en los últimos 70 años, y eso hace como un gran impacto, ¿no? Somos nosotros los que estamos modificando el sistema operativo básicamente del planeta. Clara, entonces tenemos que cambiarlo. Claro, sí. Y cuando vos le querés explicar a las grandes empresas que trabajan con, por ejemplo, ganado vacuno, bueno, hay hectáreas de pastura para cabezas de ganado, bueno, hay un dato de 46, 47 millones de cabezas de ganado que tiene esa cuenca del Paraná. Pero cuando vos hablás con los dueños o con los CEO de estas empresas, decís, bueno, a ver, señores, se están pegando un tiro en el pie, porque si siguen deforestando para que haya, por ejemplo, mayor cantidad de pastura para las cabezas de ganado vacuno, está bien, puede haber en breve mayor cantidad... No estaríamos hablando de una deforestación propiamente dicha en ese caso, ¿no? A veces quizás ahí está más relacionado con el uso de fuego. Para renovar pastura. Claro, pero está relacionado ahí. Normalmente la ganadería no está, si bien tenemos, por ejemplo, programas de ganaderías integradas en bosques, nuestra mayor ganadería está en pastizales, no en bosques. Entonces no se habla de deforestación, sino de, por ejemplo, una de las formas poco sustentables que se tienen es quemar para generar el rebrote. Claro, sí, eso es lo que sucedió con los últimos incendios, que sucede en cierto momento del año con asiduidad. Pero más allá de esta cuestión, si vos no generás un descanso en las tierras, lo que termina suscitando es que el negocio va a ser de muy corto plazo, porque cada vez estás teniendo menos bosques, eso estás atacando la biodiversidad,
y de todo lo que sería la región. Sí, y eso aplica a todo. ¿Y qué te dicen? Cuando hablas con ellos, ¿qué te dicen como directora de conservación de la provincia? La verdad es que la gente está bastante abierta a empezar porque todo el mundo está empezando a sentir pero el tema no es la gente, el tema no es la gente, Clara, son las empresas. Estoy hablando de esa gente. Porque la gente, bueno, a ver, son las empresas, claro. Y ahí tenés como dos grandes partes, ¿no? Tenés el pequeño productor que tiene sus vacas, el pequeño y mediano, que le interesa, que tiene un arraigo, que le interesa el lugar donde vive, que la tierra prospere, y después tenés grandes capitales financieros, que bueno, eso es otra lógica que se tiene, ¿no? Pero por eso lo importante siempre es el ordenamiento ambiental del territorio, que es algo que estamos trabajando desde el Ministerio, junto con las municipalidades y comunas, porque quienes tienen la protestada ahí son ellos, para empezar a determinar ciertas cuestiones, ¿no? Se empieza a relevar información, porque normalmente lo que se hacía cuando se hablaba de ordenamiento del territorio se quedaba en la planta urbana, ¿no? Hasta donde había casas. Claro. No iba mucho más lejos. Ahora lo que se está empezando a generar es que se empiece a tener en cuenta también las áreas rurales, que son de cada municipio y cada comuna, y que tengan en cuenta también una producción sustentable en esos lugares. Clara, te mando un beso, buen fin de semana, me encantó hablar con vos abiertamente, esperemos hablar más adelante y buen fin de semana. Dale, muchas gracias, un abrazo grande. Chau. Quien está hablando con nosotros era Clara Mitchell, quien es la directora de Conservación y Regeneración del Ministerio de Ambiente, que pertenece a la provincia de Santa Fe en la República Argentina.